Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar, hoy lunes 19 horas, con un tema lindo que a nosotros nos gusta, lo vamos viendo por diferentes aristas, el tema del tratamiento de las dislipidemias y las combinaciones fijas. Bueno, hoy tenemos a la doctora Viviana Guido, que es médica clínica y geriatra, que trabaja con nosotros, también especialista en este tema. Por favor, hagan las preguntas a través de nuestro canal de YouTube. También completen las preguntitas Choice. Aquí abajo va a aparecer en el Zócalo el email para los que no lo tienen, para mandar a nuestras secretarias para que así les envíen las preguntitas Choice y tener el certificado de asistencia. Bueno, Vivi, mil gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un gusto, se te ve muy bien. Y gracias y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Marcelo por la invitación y por supuesto a todo el equipo que está detrás de de estos programas de webinar. Vamos a hablar sobre el tratamiento de las dislipidemias y nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es el beneficio de los tratamientos combinados, ¿sí? Y cuándo indicarlos. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar sobre los distintos escenarios clínicos para indicar tratamientos combinados. Vamos a hablar sobre las principales características de las estatinas, cuáles son las combinaciones farmacológicas recomendadas actualmente y algunas características generales vamos a nombrar los otros fármacos hipolipemiantes no estatinas. Bueno, sabemos todos que el tratamiento clave en lo que es la dislipidemia son las estatinas, son nuestra piedra angular en lo que es el tratamiento, pero puede haber distintos escenarios clínicos en los cuales sea necesario agregar un segundo o tercer fármaco para poder alcanzar las cifras de colesterol LDL recomendadas. De esta manera vamos a encontrar estos tres escenarios clínicos. Pueden ser pacientes de alto riesgo y o con cifras de colesterol LDL muy elevadas que están fuera del objetivo terapéutico con estatinas en monoterapia. Podemos encontrar pacientes que sean intolerantes a las estatinas o que no toleren dosis altas para alcanzar justamente ese objetivo de LDL. Y también, por último, podemos encontrar pacientes que tienen una dislipidemia heterogénica en la que la acción complementaria de otro fármaco hipolipemiante suponga un beneficio clínico adicional. De estos tres escenarios, por supuesto, el más frecuente, el número uno, es los pacientes de alto riesgo o que tienen cifras de colesterol LDL basales muy elevadas y que están fuera del objetivo terapéutico con estatinas en monoterapia. Esto se debe principalmente a varios motivos, pero sobre todo el más importante es que en las últimas guías, como pudieron ir viendo en las últimas presentaciones que hubo sobre este tema, es que cada vez las guías van a objetivos más estrictos del LDL. Por lo tanto, los pacientes con una sola dosis de estatinas, por más que sean de dosis altas y las estatinas de mayor intensidad, no alcanzan a ese objetivo de LDL recomendado para su riesgo. También tenemos menos frecuentemente otros casos particulares, como pueden ser las dislipidemias genéticas, sobre todo la hipercolesterolemia familiar. Esos son pacientes de por sí ya comienzan con LDL basal muy elevados. Entonces, estamos otra vez en la misma situación que antes mencionábamos, es decir, que con una sola dosis de estatina, por más que sean estatinas de alta intensidad y en dosis altas, no nos vamos a alcanzar a los objetivos de LDL. Y por último, existe, si bien es poco frecuente, pero bueno, sí está descrito una cierta variabilidad interindividual en lo que es la respuesta a las estatinas, y de esta forma tenemos un pequeño grupo de pacientes que pueden ser hiporrespondedores a las estatinas. Bueno, como mencionábamos anteriormente, el otro gran grupo de pacientes que se van a beneficiar con tratamiento combinado son los pacientes que tengan intolerancia a las estatinas o que directamente no toleran las dosis altas para alcanzar los objetivos del LDL. Recordemos que para hablar de intolerancia a las estatinas tenemos que haber probado 3 estatinas distintas que involucren ambos grupos de estatinas. Recordemos que tenemos las estatinas lipofílicas y las hidrofílicas, y que el principal motivo para presentar intolerancia a estatinas son los dolores musculares, que generalmente, si bien son dolores leves, el espectro es amplio y puede ir desde mialgias leves sin elevación de la CK hasta cuadros severos de rhabdomiólisis con elevaciones importantes de la CK. De esta manera, ante estos pacientes, tenemos distintas alternativas. Podemos disminuir la dosis de la estatina elegida, de preferencia hidrofílica. Esto tiene que ver con el metabolismo, que no usan un metabolismo hepático. Podemos elegir también una terapeuta de días alternos, es decir, días alternos de estatinas, un día no, un día sí,
o también un solo día a la semana en dosis altas. Obviamente que todo esto son planes alternativos a pacientes que no toleran el tratamiento ideal. Por lo tanto, en estos pacientes es posible, y muy frecuentemente vamos a encontrarnos que no alcanzamos el LDL objetivo. Por lo tanto, en estos pacientes es otra indicación de tratamiento combinado, es decir, estatinas en la dosis que el paciente tolere y agregar otro fármaco hipolipemiante que vamos a ver más adelante cuál va a ser. Vivi, ¿para qué? Danos algunos ejemplos de cuáles son las lipofílicas y cuáles son las hidrofílicas. Si me permitís, vamos más adelante y hago un breve repaso. Tengo Ah, algo bueno, muy bueno, preparadito. porque seguro que la gente está pensando ahora, a ver, cuando vos decís esto, a Simple, ver. en ambos, a grandes diferencias, las lipofílicas son aquellas que tienen un metabolismo a nivel hepático. Y las hidrofílicas son las que no usan tanto el citocromo P450, el 3A4, que es el que usan las estatinas, y que tiene una eliminación más bien renal. Pero ahora Bueno, lo pero vamos a ver ¿cuáles más son? adelante. Bueno, pero para que nos vayas Por ejemplo, adelantando, ¿cuáles son? simvastatina, atorvastatina son las más conocidas lipofílicas, y dentro de las hidrofílicas, la más conocida y más usada en Argentina es la rosuvastatina. Ok, como para ir pensando cuando vos decís cambio por una por otra, o sea, por qué grupo ir cambiando. Exacto. Una preguntita que a mí me surge hasta ahora por lo que vos estás comentando. O sea, el hecho de la combinación estaría puesto principalmente cuando hay una tolerancia, hay una cierta intolerancia o no se llega a la dosis, o yo puedo empezar también desde el vamos con uniones con otros para intentar no aumentar la dosis de la medicación. Te lo dejo, o si lo vas a contestar después, te lo dejo picando, porque uno dice, bueno, sigo como si fuese un algoritmo, aumentando la dosis, probando tolerancia, o quizás pueda tener algún beneficio inicial sumar dos medicamentos que desde el vamos, que actúan por mecanismos diferentes. Es bastante controversial la respuesta, pero en realidad lo que hablan las guías es que lo que se recomienda es agregar un segundo fármaco cuando con el tratamiento de estatinas, que es el de primera línea, con el que se ha demostrado evidencia en disminuir el riesgo cardiovascular, llegar a dosis máxima, no se alcanzó el objetivo, ahí recién agregar una segunda droga. Perfecto. Pero bueno, sí hay muchos trabajos que demuestran, que hablan sobre capaz no llegar a dosis altas por el riesgo de los efectos adversos. Pero bueno, por eso creo que de uno depende todo del paciente que uno tenga adelante. Si bien hay muchos trabajos que hablan sobre ir aumentando, vamos, no llegar a dosis máxima y agregar un segundo fármaco para evitar esto de la dosis máxima y mayor riesgo de efectos adversos, en las guías lo que hablan siempre es de dosis altas, máximas toleradas por el paciente. Perfecto. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿sí? Hay determinadas condiciones que aumentan el riesgo de los efectos adversos por las estatinas. Estas condiciones pueden estar en relación, ya sea porque aumentan la vida media de las estatinas y por lo tanto el mayor concentración de las estatinas y mayor riesgo, o pueden ser condiciones que hacen que el músculo tenga más riesgo de sufrir una injuria ante las estatinas. Estas condiciones tenemos condiciones que están en relación al paciente, que no se van a poder modificar o va a ser difícil modificarlas, como puede ser la edad avanzada, no modificable, pero sí el índice bajo de masa muscular, la presencia de fragilidad, las comorbilidades. Algo que puse en rojo, que son las interacciones medicamentosas, y esto es de suma importancia porque, no sé si tengo acá, más adelante lo voy a mencionar también, es que las estatinas, el principal vía de metabolismo es el hepático, y hay muchas drogas que utilizamos en la vida diaria con nuestros pacientes que también utilizan el mismo mecanismo de metabolización. Por lo tanto, ante esos medicamentos tenemos que prestar especial atención para evitar el mayor riesgo de presentar efectos adversos por las estatinas. También lo vamos a mencionar más adelante. Vivi, otro tema que también es importante, que es un limitante que me pasó hace poquito, un paciente mío que venía con dosis altas de atorvastatina, sin dolores musculares, pero que en el hepatograma le ha alterado francamente. Entonces también como el limitante de ir bajando, o sea, estaba tomando 80 miligramos de atorvastatina, para que es una Claro, idea, por un evento coronario que había tenido, pero después en los controles aparece asintomático, sin dolores. Pero bueno, como también para tenerlo en cuenta, obviamente los dolores, eso desde ya, porque te lo comenta el paciente, pero bueno, otro limitante que puede estar puesto en ese sentido. exactamente, exactamente. Bueno, en cuanto a las estatinas, una manera
las podemos clasificar es según la intensidad de las mismas, y esto va a depender, la elección de estatinas va a depender principalmente del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. A mayor intensidad de las estatinas y más dosis, mayor va a ser el descenso del LDL y por tanto mayor va a ser el descenso del riesgo cardiovascular. De esta manera, cuando tengamos el paciente delante, según su riesgo cardiovascular, vamos a poder elegir, seleccionar mejor la estatina para este paciente. Otra manera también de clasificarlas, que también va a ser útil, como hablábamos anteriormente, para poder elegirla mejor, va a ser por su vía de metabolización. Así como hablábamos anteriormente, la mayoría de las estatinas se metabolizan por la vía del citocromo 3A4, la atorvastatina, la simvastatina, que son las más usadas en nuestro medio, y estas estatinas hay que tener especial atención, prestar atención a lo que son los pacientes polimedicados, porque como ven en la lista que está a la derecha, hay múltiples medicamentos que se usan en los adultos mayores, como la amiodarona, también tenemos la warfarina, tenemos antibióticos, los antifúngicos. Por lo tanto, al utilizar la misma vía de metabolización, tenemos un mayor riesgo en pacientes que tienen mayor predisposición a tener efectos adversos por la estatina. Ya sea, como mencionabas vos, Marcelo, ya sea aumento de las transaminasas o, lo que es más frecuente, el tema de las mialgias. No significa que estas drogas estén contraindicadas, se pueden coadministrar, pero sí hay que prestar mayor atención a cómo se administran, es decir, no se tienen que dar en forma conjunta en el mismo momento, ¿sí? Tratar de espaciar las tomas, si uno se da por la mañana, dar la otra más bien por la tarde-noche, y tratar de que si hace falta un tratamiento crónico, elegir una estatina que tenga una vía de metabolización distinta, como decíamos antes, la rosuvastatina, que es hidrofílica y que su principal vía de eliminación es la renal y que usa muy poco lo que es la metabolización a nivel hepático por el citocromo 3A4. Acá mencionábamos lo de lipofílicas e hidrofílicas nuevamente. Bueno, y el último de los ítems que veníamos hablando de los pacientes que se beneficiarían con un tratamiento combinado son los pacientes que tienen una dislipidemia aterogénica, en la que la acción complementaria de otro fármaco hipolipemiante puede suponer un beneficio clínico. ¿Esto por qué es así? Esto se debe a que las estatinas tienen una relativa baja eficacia sobre las otras partículas de colesterol no LDL. Sabemos que las partículas de LDL son las principales partículas involucradas en lo que es la aterosclerosis, pero cuando están elevadas otras partículas ricas en colesterol y que también presentan la ApoB, también van a participar en lo que es la aterosclerosis. Estas partículas, además de LDL, son la lipoproteína A y las IDL, que son los remanentes de la metabolización de las VLDL, que son partículas ricas en triglicéridos y que a medida que se van metabolizando también van perdiendo los triglicéridos y tienen también colesterol. Entonces, cuando están aumentadas estas partículas, también son importantes en lo que es la patogenia de las placas de colesterol. Bueno, ¿qué fármacos podemos combinar? La realidad es que podemos combinar muchos fármacos. Siempre sabemos que el tratamiento de primera elección, el tratamiento de primera línea van a ser las estatinas. Entonces, a partir de ahí, una estatina se puede combinar con otros fármacos. Vamos a empezar con el más usado, que son las estatinas y el ezetimibe. Bueno, el ezetimibe sabemos que actúa a nivel intestinal, que hace disminuir la absorción de colesterol porque inhibe el transportador que utiliza el colesterol. De esta manera disminuye no solo lo que es el colesterol que uno consume con los alimentos, sino también disminuye la absorción del colesterol endógeno. De esta manera, al actuar en un sitio distinto que las estatinas, tiene una acción sinérgica y se potencian. Son muy prácticas, también son una vez por día, no hay ningún inconveniente con el tema del horario, generan una disminución en monoterapia del LDL entre el 15 y el 20%, y también tiene un escaso efecto sobre los triglicéridos y HDL. Tiene un efecto pleiotrópico muy similar a de las estatinas, que es antiinflamatoria al actuar sobre la proteína C reactiva, y también mejora la insulinoresistencia. No se metaboliza por la vía del citocromo P450, no tiene interacciones medicamentosas conocidas, no altera la absorción de sales de ácidos biliares, ni de ácidos grasos, ni de vitaminas liposolubles, y de esta manera hace que el ezetimibe sea una droga segura y bien tolerada, y sea la de elección al momento de buscar otra droga hipolipemiante para combinar con las estatinas. De esta manera, cuando hacemos un tratamiento combinado, es decir, una estatina y le agregamos ezetimibe, la reducción que se alcanza del LDL es de hasta el 65%. Esto siempre hablando
de la combinación con estatinas de alta intensidad y en dosis máximas. Por lo tanto, la combinación de estos dos fármacos va a estar recomendado siempre cuando los objetivos del LDL, según de nuestro paciente, acorde a nuestro paciente, según su riesgo cardiovascular, no se alcanzan con estatinas a dosis máximas toleradas. Y el monoterapia, ¿cuándo lo vamos a indicar? Y cuando el tratamiento de primera línea, que son las estatinas, no lo podemos indicar, es decir, en aquellos pacientes que son intolerantes a las estatinas, pese a haber probado, como dijimos antes, 3 estatinas distintas, pese a haber probado esquemas alternativos, pese a haber probado dosis bajas. Cuando no toleran ningún tipo de estatinas y hace falta de disminuir el LDL, el ezetimibe va a ser el fármaco de elección para indicar el monoterapia. Este es un punto clave, Vivi, porque te lo iba a preguntar y justo lo dijiste, porque bueno, a veces cuando lo usan solo, pero es importante siempre intentar usarlo combinado, intentando bajar dosis de estatina y sumarle otro más justamente por esta potenciación entre ambos y quizás logrando un LDL, minimizando los potenciales efectos adversos. Exactamente. Si bien, como decíamos antes, el principal efecto adverso, lo que más mencionan los pacientes son las mialgias, estas son leves, pero también, digamos, los que son los trabajos donde se reportan la cantidad trata de, digamos, de saber la incidencia, también puede ser que sea subestimada porque no hay mucho reporte. Entonces, antes de quemar un tratamiento tan importante como las estatinas, en vez de ir subiéndolas o seguir insistiendo, bueno, dejemos dosis bajitas, por lo menos tengamos un tratamiento muy importante como son ellas, y agreguémosle un segundo fármaco para tratar de alcanzar el objetivo. Bueno, vamos a seguir con otras drogas, vamos a seguir con los fibratos. Sabemos que los fibratos son las principales drogas que se indican para reducir los triglicéridos. Llegan a disminuir los triglicéridos en monoterapia en un 30% y también tiene un efecto beneficioso al descender el LDL y aumentar el HDL. Por lo tanto, dado sus características, son beneficiosas en lo que es el perfil lipídico aterogénico, en donde tenemos unos triglicéridos elevados, un HDL bajo, y en los cuales se acompaña de LDL pequeñas y densas, que sabemos que son mucho más aterogénicas que las partículas de LDL tamaño normal. Este perfil aterogénico sabemos que es más frecuente verlo en pacientes que tienen diabetes tipo 2, obesidad abdominal, síndrome metabólico, porque hay una condición subyacente que los acompaña, que es la insulinoresistencia. Pero ¿qué sucede? Los fibratos, en los estudios, no se ha observado que reduzcan los eventos cardiovasculares, es decir, es muy escasa la evidencia que hay que demuestre la reducción de los eventos cardiovasculares como si lo hay sobre las estatinas. Por lo tanto, ¿a quiénes lo vamos a reservar los fibratos? Para el tratamiento de las hipertrigliceridemias severas, y va a estar en relación directa por el tema de la pancreatitis aguda, que sabemos que existe en los casos que tienen, los pacientes que tienen triglicéridos muy elevados. Vamos a ver un poquito más de este tema. Las guías americanas explican muy bien este tema y lo que hacen es dividir a hipertrigliceridemias en dos, en moderadas y en severas. Las moderadas son aquellas que tienen triglicéridos hasta 500 miligramos de decilitro, y las severas cuando ya es por encima de 500 miligramos de decilitro. Esto tiene una explicación fisiológica muy sencilla y que creo que ayuda a entender por qué fibratos sí o fibratos no, y es que debido a que cuando los triglicéridos se encuentran por debajo de 500 miligramos, el exceso de estos triglicéridos es transportado por las VLDL. Las VLDL son partículas que son aterogénicas y se consideran tan aterogénicas como las LDL. Y por lo tanto, cuando están elevadas, se asume que hay un mayor riesgo cardiovascular. En cambio, cuando los triglicéridos son por encima de 500, ya comienzan a aparecer los kilomicrones. Estos kilomicrones son los que en sí están en relación directa con el mayor riesgo de pancreatitis aguda. Por sí, los kilomicrones no son aterogénicos, pero recordemos que están aumentados ambas partículas, los VLDL y los kilomicrones. Generalmente en las hipertrigliceridemias severas hay un componente genético que favorece a que estos pacientes tengan estos valores de triglicéridos. Pero no olvidemos que en ambas circunstancias, tanto en las hipertrigliceridemias moderadas como en las severas, siempre hay factores subyacentes que favorecen al aumento de los triglicéridos, sobre todo los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes. Por lo tanto, aún en aquellos pacientes que pueden tener una predisposición genética, siempre hay que buscar, interrogar y tratar estos factores subyacentes.
que son factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, estos pacientes van a tener mayor riesgo de aterosclerosis, no solo determinado por el aumento del VLDL, sino también por estos factores de riesgo cardiovasculares que acompañan generalmente a estos cuadros. Por lo tanto, importante reconocer y tratar los otros factores de riesgo cardiovasculares y reforzar las medidas higiénico-dietéticas. También es importante identificar y abordar otras causas de hipertrigliceridemia. Sabemos que hay fármacos que favorecen el aumento de los triglicéridos, determinadas situaciones renales, como el síndrome nefrótico, también pueden verse asociadas a aumento de los triglicéridos en sangre. Bueno, ¿y cómo vamos a tratar a estos pacientes? A los dos el mismo tratamiento. Dieta baja en grasas, evitar hidratos de carbono refinados y el alcohol. Por supuesto, adecuación del peso y una actividad física regular. Es decir, que el tratamiento va a estar basado en mejorar todos estos hábitos alimentarios, hábitos higiénicos dietéticos que suelen acompañar a estos cuadros de triglicéridos elevados. Y el tratamiento farmacológico, el de primera elección van a ser las estatinas. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos que hacer es disminuir el riesgo cardiovascular dado por este aumento de VLDL. ¿En quiénes? En aquellos pacientes cuyo riesgo cardiovascular así lo marque, es decir, pacientes de riesgo intermedio o alto que tengan también hipertrigliceridemia, el tratamiento de elección van a ser las estatinas. ¿Y cuándo vamos a agregar fibratos? En pacientes que tengan hipertrigliceridemia severa, es decir, que por más que yo reforcé las pautas higiénico-dietéticas, el paciente comenzó a hacer actividad física, a adecuar el peso, continúa con triglicéridos por encima de 500, y pese a estar cumpliendo el tratamiento con estatinas, a ese paciente se le podría indicar tratamiento con fibratos. Pero recordemos que no es para disminuir el riesgo cardiovascular, sino para disminuir el riesgo de pancreatitis aguda. Vivi, pero entonces, un paciente que ya está con, no sé, atorvastatina, rosuvastatina, y hace actividad física y todo, y tiene 400 miligramos de triglicéridos, ¿a ese no le pones fibratos? No, las últimas guías no recomiendan el tratamiento con fibratos, vamos a verlos también más adelante. Estos valores son de las guías americanas, ¿sí? Las guías europeas, ahora vamos a ver más adelante, que no hablan directamente de un valor mínimo para agregar fibratos, ¿sí? Las recomendaciones son más bajas, y lo que se recomiendan ellos es seguir con los tratamientos, las pautas higiénico-dietéticas, y si hace falta, ver cómo está ese LDL y reforzar e intensificar el tratamiento con estatina. Iniciarlo si no lo tiene o intensificarlo si lo tiene. Siempre mirando el LDL. Ok. Bueno, de los fibratos, sabemos que la de elección es el fenofibrato porque no interfiere con el metabolismo de las estatinas, tiene muy pocos efectos adversos y sí hay que tener cuidado en los pacientes con enfermedad renal porque sí se requiere ajustar las dosis. Ahí abajo tenemos solamente a manera para mostrar los principales fibratos y sus dosis. Bueno, vamos a decir... Vos decís, Sí. disculpa, cuando vos decís de elección en la combinación. En la combinación, exactamente. Recordemos que el fenofibrato de por sí no está indicado solo, ¿sí? Siempre estamos hablando de la conjunción de estatinas con otro tratamiento, exacto, de la combinación. Okay. No hay una indicación que uno pueda decir, bueno, a estos pacientes les doy solamente fibratos. Siempre es estatinas combinado con otro fármaco hipolipemiante. Bueno, vamos a decir unas palabras sobre los ácidos grasos omega 3. Sabemos que estos son los de origen marino, son los que han demostrado beneficios. Son los ácidos EPA y los DHA. El primer estudio en demostrar los beneficios de los ácidos grasos omega 3 fue el REDUCE-IT en el 2019, que evaluó a los pacientes de alto riesgo cardiovascular que ya estaban recibiendo estatinas y que pese a eso seguían teniendo valores de triglicéridos elevados. A este grupo de pacientes se les dio 4 gramos por día de un purificado solamente de EPA y fue el primer estudio en el que se observó una reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Pero en el 2020 se publicaron los datos del estudio Strange. Este estudio Strange fue muy similar al anterior, también eran pacientes de alto riesgo cardiovascular, se les administró también 4 gramos de omega 3, pero en este caso no era un purificado de EPA, sino que era un combinado de EPA y DHA. ¿Y qué pasó? Como podemos ver en el gráfico, no se pudo demostrar beneficios. Por lo tanto, a partir de la publicación de este estudio, y sobre todo en las guías europeas, que fueron las últimas que se publicaron, el nivel de recomendación para indicar omega 3 bajó. Lo vamos a ver.
Estas son las guías del 2021 sobre prevención de enfermedad cardiovascular y pueden ver cómo en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular que presentan hipertrigliceridemia, el tratamiento de elección son las estatinas con un nivel de recomendación 1A, mientras que el tratamiento con fenofibrato y el tratamiento con ácidos grasos bajó de recomendación siendo 2B. Como ven, lo que le mencionaba, estas son las guías europeas, no hablan de un nivel de triglicéridos en el cual uno pueda, a partir del cual uno recomiende firmemente el uso de fenofibrato. Simplemente se puede recomendar en aquellos pacientes que persisten estando con triglicéridos elevados pese al tratamiento con estatinas. Pero no habla de un punto de corte, como sí mencionaban más claramente las americanas. Bueno, y por último vamos a hablar de los inhibidores de la PCSK9. Estos medicamentos ya son conocidos por todos, son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es regular el receptor de LDL. Tienen una acción muy beneficiosa a nivel del colesterol LDL, generando una reducción en monoterapia de hasta el 60%. También tiene una acción beneficiosa muy importante a nivel de la lipoproteína A. Recordemos que esta lipoproteína A es otra de estas partículas muy heterogénicas. También disminuyen los triglicéridos y tendrían un efecto beneficioso sobre el HDL. Con todo esto, se ha observado que estos medicamentos generan una disminución del riesgo cardiovascular del 15%. Y si uno las combina con las dosis máximas toleradas, podemos llegar hasta alcanzar un descenso del LDL de hasta un 75%. Y si uno agrega también al tratamiento ezetimibe, podemos llegar a alcanzar una reducción del LDL de hasta un 85%. Recordemos que son medicaciones que son inyectables a nivel subcutánea, que tienen un costo elevado, pero van a estar indicadas principalmente en dos situaciones. En prevención primaria, en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular, también en pacientes con hipercolesterolemia familiar, que dijimos anteriormente que son estos pacientes que tienen ya un LDL basal muy elevado, cuando el objetivo del LDL no se alcanza con dosis máximas toleradas de estatinas ni de ezetimibe. Y sobre todo van a estar indicadas en prevención secundaria, en la misma circunstancia, es decir, pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular y que no alcanzan los objetivos de LDL con dosis máximas toleradas de estatinas y ezetimibe. Y esto son drogas que son relativamente nuevas y que todavía su seguridad a largo plazo se desconoce, así como su efecto en prevención primaria. Pero bueno, nuevamente, no son drogas que se indiquen por sí solas, sino siempre en combinación con estatinas y también se puede agregar ezetimibe. Bueno, esto fue todo, Marcelo. Bueno, Vivi, espectacular, ¿eh? Respira aire, así que, buenísimo, buenísimo, fue un pantallazo genial con las diferentes estrategias muy vinculado a la cuestión clínica de todos los días. Me parece que fue una puesta al día muy, muy buena. Bueno, así que te agradecemos muchísimo. Sí es importante, bueno, que hagan sus preguntas, comentarios, lo que sea, que los vamos a ir contestando a través del chat de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias, Vivi, y los esperamos a todos el próximo lunes en un nuevo encuentro a las 19 horas con nuevo capítulo. Bueno, Bueno, gracias muchísimas gracias, Marcelo. gracias, Saludos Vivi, para y todos. gracias, y a seguir cuidándose. Chau, Bueno, chau. chao, hasta luego.